Buenas, buenas amigos de YouTube. Hoy estamos nuevamente aquí en tu canal motivacional, un canal dedicado a sembrar una semilla cada día en tu vida para que podamos crecer, como siempre digo, juntos y poder dejarte algunos tips del día a día para que puedas aprovecharlo en cada una de las cosas que se nos van presentando. Hoy tenemos un tema súper interesante y es un tema que yo sé que tú estabas esperando por él. Es un tema bien candente, es un tema súper emocionante. Entonces les pido que por favor no se despeguen de aquí, de este video, y ya comenzamos. Bueno amigos, el día de hoy se trata de por qué no puedo dejar de pensar en él o en ella. ¿Han pasado ustedes por esos momentos en los que sienten que no pueden sacar de su cabeza una persona muy especial? Esa personita siempre está rondando allí en su cabecita. Pues sí. Entonces, este es el video adecuado para ti. En este momento vamos a ir descifrando poco a poco algunas cosas que nos podrán como guiar para saber realmente por qué estamos concentrando nuestra atención en esta persona. Si tú, amigo, estás pensando mucho en esa persona, déjame decirte que puede existir muchas razones por las cuales tú no te sacas esa persona de tu mente. Y para eso estamos aquí, para poder analizarlo. Yo podría hoy brindarles esta opinión. Muchas veces lo que existe en una persona es una química emocional y física. Esta química emocional y física es algo que se encuentra entre dos personas y que va creando algo supremamente interesante. A eso le llamamos química, o bien tú puedes llamarle gusto o atracción. Muchas veces puede ser porque la persona ha tenido una experiencia significativa con la otra persona. Como por ejemplo, ustedes han podido pasar un tiempo juntos o han podido estar juntos en situaciones emocionantes o intensas y han disfrutado cada momento que pasan juntos. Si ustedes comparten los mismos gustos o simplemente sientes que esa persona está llenando esos vacíos en los momentos en los que tú más lo necesitaste, donde hubo un tendimiento de hombro, donde hubo un consejo, donde te acompañó quizás en un momento difícil que estabas pasando, por un corazón roto, por un momento económico, por una pérdida, por una situación, cualquiera que sea emocional o económica. Esa persona te acompañó, te ayudó, te tendió la mano y te ayudó a salir de esa situación. Eso puede ser un gran motivo por el cual tú siempre recuerdes a esa persona, tú siempre pienses en esa persona, más en tus momentos en donde tú sientes que flaqueas o te sientes débil. Esa personita no puede salirse de tu mente. Otra situación que les traigo hoy, que podemos analizar juntos, es por esa persona entra ahí en tu vida en esos momentos personales donde hay un cierre o una terminación importante. ¿Cómo así un cierre o una terminación? Sí, digamos, si una relación terminó abruptamente o sin explicación, esa persona puede seguir pensando en la otra. Digamos que tú terminaste en una relación donde quedaron muchas preguntas sin responder, donde hay muchas cuestiones por hacer, donde tú siempre has quedado con una duda del por qué me terminó, por qué no puede estar conmigo. Hay diversas necesidades de contestar algo, hay diversa necesidad de querer responder todas aquellas dudas que tú tienes. Entonces son unas explicaciones que no están dadas. Así entonces hace que tú sientas que necesitas esa persona, que tú necesitas esa persona, así sea un momento, para tener una oportunidad de expresar tus sentimientos y de poder ya dejar de pensar
tanto en ella una vez aclarada la situación. Por eso les digo que es muy importante al momento de terminar tener que decir todo lo que sentimos. Cuando termines una relación personal, trata de ser sincero con cada detalle y pregunta todo lo que tú quieres resolver y trata de que esa persona también aclare cada una de sus dudas. En el momento de que termina una relación es el mejor momento para aclarar absolutamente todo. Otra razón que también les traigo por la cual alguien no puede dejar de pensar en otra persona es porque quizás se siente atraído física o emocionalmente y en la persona está encontrando algo único o especial que no puede encontrar en alguien más. Y esto es algo que es difícil de ignorar. Pero ojo, porque esto puede ser algo quizás también muy superficial y se puede tratar de un gusto al ojo, como decimos, en el cual alimenta nuestro cerebro en la parte del placer o inclinación sexual. Algo que puede terminar siendo muy vago y pasajero. Créanme que sí, amigos. Pero en general, yo puedo decir o yo puedo intensificar y resumir que alguien no puede dejar de pensar en otra persona porque simplemente ocupó ese vacío en esa persona, lo llenó, estuvo en ese momento más difícil, tendió su mano. Es importante que reflexionemos todo esto y que reflexionemos acerca de nuestros sentimientos y de nuestras emociones que tenemos si estamos pensando mucho en esa persona. Puede ser necesario que hablemos con ella para obtener entonces una mejor comprensión de lo que está sucediendo y encontrar una forma de avanzar en la relación. Si no hay una relación, buscar a ver qué es lo que puede estar haciendo falta allí, qué es lo que se puede encontrar. Probablemente también haya una oportunidad, probablemente también esa persona quiera estar contigo. Entonces, lo importante es que te lances para que llegues ahí, así tengas un resultado bueno o negativo, como quiera que sea. Lo importante es que descargues tu corazón, tu mente y puedas hablar con esa persona, puedas decirle lo que sientes o simplemente puedas aclarar todas aquellas dudas que te han quedado. Tenemos que equilibrar, tenemos que poder responder todas esas vagas preguntas para poder tener una mente tranquila, para poder cerrar cada una de esas dudas y ahí cuando descubramos entonces la realidad podremos seguir avanzando en algo más lindo, bien sea con esa persona y generar una oportunidad con ella o simplemente darnos la oportunidad con la persona que realmente la vida nos va a poner. Porque recuerden, muchas veces no es la persona que nosotros queremos, sino que el destino ya tiene allí, ya está viviendo esa persona para llegar a tu vida y para poder formar algo maravilloso a tu lado. Yo, como consejo, quiero decirles que es muy importante que no se dejen llevar entonces solo por la atracción física. Entren más a profundidad con cada persona. Date un tiempo de analizar bien si es aquella lo que tú quieres a tu lado o si es solo atracción. Si hay sentimientos reales o no los hay. Y sobre todo, si esa persona hará que tus días sean cada vez más felices sin ninguna condición. Es decir, que habrá algo puro y sincero. Y a eso es lo que quiero que te inclines. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú mereces. Gracias por estar hoy aquí nuevamente. Espero que esto les haya podido servir un poco, aclarando algunas dudas. Tomen lo que crean correspondiente en sus vidas. Salgan adelante, no se queden con dudas, luchen por sus sentimientos, luchen por buscar lo que realmente ustedes merecen y adelante. Vamos entonces siempre con una nueva esperanza a conseguir todos nuestros ideales. Bueno, y hasta aquí fue hoy el video. No se olviden suscribirse, darle like,
y darle clic a la campanita. No se pierdan los nuevos videos que están buenísimos. Nos vemos entonces, se les quiere por montones.